Muy buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia. Informe para la jornada de este 18 de enero que recibo por título, paso a esa presentación. ¿Qué pasará con el Colcap después de los dividendos de Ecopetrol? Y es que lo que se ha comentado acá, que no es algo que he definido yo, lo he dicho muchas veces, que el mercado estaba especulando o ha estado especulando con el alto pago de dividendos que hará probablemente Ecopetrol en este año por cuenta del ejercicio 2022. Pues por supuesto eso es lo que mantiene al Colcap por lo menos en las primeras semanas de forma positiva, porque sin el efecto de Ecopetrol la situación sería muy diferente. De hecho, hoy se conoció ese informe, pero ya hablaremos al respecto, así que vamos a pasar a la pantalla y miremos cómo cierra el mercado. Comenzamos. Finaliza el Colcap con un avance del 0,30%, se ubica al cierre en 1.337,89 unidades, negociando 88.560 millones de pesos. En términos de volúmenes, es justamente Ecopetrol la más negociada, 34.995 millones, seguida por Preferencial Bancolombia con 18.572 millones de pesos. En términos de variaciones, Promigas, volatilidad exclusiva, 6,99%, 4.820 pesos con 66 millones de pesos negociados. El segundo lugar fue para Corfi Colombiana, que sube 3,44% a 17.460 pesos con 960 millones. Recuerden que las acciones particularmente de Sarmiento Angulo fueron muy castigadas en la última parte del año anterior y de hecho Banco Bogotá tuvo un repunte, Aval todavía no lo ha registrado, Corfi Colombiana ha intentado mostrar algún repunte y eso está más asociado a que fueron tantos los niveles de venta que presionaron a la baja que estas acciones pues llegan a niveles casi que se catalogan como absurdos, y en este orden de ideas pues se da este tipo de rebotes. Continúo. El tercer lugar fue para el Grupo Aval, justamente 3,24% con 561 millones, pero con 75 millones de pesos. Y el cuarto lugar fue para Ecopetrol, acción protagonista de la jornada, de hecho por eso el nombre del video, y es que cuando miramos Ecopetrol sube 3,20% a 2.803 pesos con 34.995 millones. Dos razones para Ecopetrol. La primera es que el petróleo comenzaba subiendo mucho, esto ayudaba en la apertura al mercado. De hecho, en el servicio Fénix, ustedes pueden leerlo, eso lo pueden leer todos los días gratuitamente. Justamente decíamos que por el efecto de las materias primas, y aquí lo encuentran, por el efecto de las materias primas habría un efecto moderadamente positivo para el Colcap, y esto justamente llevaba a que el Colcap pudiera comportarse de manera positiva, y efectivamente eso ocurrió. Pero a esto se le suma un estudio de la firma Corfi Colombiana que ya pone números de cuánto puede ser lo que va a recibir el Estado colombiano en este 2023 por cuenta del ejercicio del año anterior, que en total entre impuestos, regalías y dividendos alcanzaría los 52.5 billones, y por eso muchas veces se ha dicho en estos informes que mientras la ministra de Minas, el presidente Petro, el nuevo gobierno dicen que no más exploración de nueva exploración en Colombia, pues miren a lo que se está renunciando en un año o en una parte de la historia donde el mundo está sufriendo porque necesita energía. Este valor de 52.5 es cerca de 2.5 veces la reforma tributaria que ejecutó el nuevo gobierno del señor Petro. Y en este orden de ideas, pues imagínense los efectos más adelante de no estimular la producción de Ecopetrol vía exploración, pero como de corto plazo viene un dividendo importante, pues esto es lo que el mercado está descontando, y por eso se ha dicho en muchas ocasiones que este efecto de Ecopetrol, pues por supuesto es lo que mantiene el mercado. Y repito, esto es lo que viene, o la pregunta que continúa es: ¿y qué va a pasar después? Van a ver lo que va a ocurrir. En el lado de las desvalorizaciones, la acción del Grupo Aval, que se negocia poco, justamente por eso pues tiene fluctuaciones importantes, 11,14%, 311 pesos de cierre con 10.8 millones negociados. El segundo lugar para el Grupo de Energía de Bogotá con 2,15% a 1.683 pesos y 2.270 millones negociados. Y el tercer lugar para la vivienda, que bajó 2,08% a 27.350 pesos con 964 millones. Pero no dejemos la pregunta abierta.
¿qué puede pasar? Pues lo que va a pasar es que después del dividendo, por supuesto, de acuerdo a lo que esté pasando con los precios del petróleo, como ya es habitual en compañías que pagan dividendos altos, si con semanas de anticipación el precio subió de tal forma que supera el efecto del valor del dividendo en dinero, pues esa valorización tiende a revertirse. Entendiendo que Ecopetrol es de las acciones que más pesan en el mercado, pues no hay que ser un genio para saber el efecto negativo que eso generaría en el mercado. Pero es que hoy hubo una jornada realmente con dos escenarios, uno que arrancaba positivo y otro que se fue tornando negativo. Y es que cuando empezamos a mirar las noticias del día, miremoslas en orden, datos en la jornada de hoy. Entonces teníamos declaraciones del Banco Central en Japón, el IPC del Reino Unido que salía en línea con las estimaciones del mercado, teníamos aparte el IPC de la zona euro que se ubicó también en 9,2% en línea con lo que esperaba el mercado, ligeramente cayó un poquito más de las estimaciones del mercado y esto en principio motivaba un poco a los índices en Europa que se movían ligeramente positivo, pero eso fue cambiando durante la jornada porque otros datos como las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron y empieza a generar preocupación. El índice de precios al productor, que es la otra parte de la inflación, pues también generando una caída, pero esto con caídas de ventas minoristas pues ya empieza a pasarse del lado de la famosa recesión. Y es que mientras datos macroeconómicos ahora sí, el mercado, lo dije hace algunas semanas, mientras el mercado ahora sí entra en la parte racional, y vuelvo a poner la pantalla, de datos macroeconómicos desfavorables, pues por supuesto significan deterioro económico, pues esto, sin lugar a dudas, pues tuvo un efecto negativo en los índices y por eso los índices en Estados Unidos cayeron, 1.81 el Dow, 1.56 el Standard & Poor's, 1.24 el Nasdaq. El mercado argentino, que ayer les decía esas cosas locas que pasan en Argentina, pues hoy cae o ajusta las variaciones positivas de las últimas jornadas. Mientras tanto, Brasil 0.71 arriba, Chile 1.03 arriba, México 0.23, particularmente detenerse un poco en Chile, porque aunque hablo poco de Chile o de estos mercados, no es el foco del informe, pero se conocían noticias en Chile donde la desaprobación del presidente actual, muy amigo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es la peor aprobación que ha tenido un presidente en toda la historia de Chile. Claro, un gobierno totalmente socialista. Y en este orden de ideas, pues mientras los mercados ven en Chile cómo la imagen de este presidente, del señor Boric, se deteriora, pues eso el mercado lo recibe de forma positiva. Es que esto ya ha tenido 1 millón de demostraciones en la historia, pero quienes ciegamente adoran o idolatran el modelo socialista, pues siguen refutando y diciendo que esto no es cierto. Vuelvo a la pantalla. En otra jornada importante fue la del dólar, que arranca con las preocupaciones del gobierno, parecía que todo iba a estar calmado, pero luego el gobierno en sus intervenciones en Suiza nuevamente habla de las ideas del presidente Gustavo Petro, de la tensión con Guatemala y otra vez el dólar vuelve y sube. Se negocia en promedio 10 pesos arriba de la TRM de 4.691, en promedio se negoció a 4.701 y de esta forma teníamos entonces en resumen una bolsa que sube 0.3 y un dólar que en este caso subía 4.701. ¿Qué esperábamos nosotros en el día de hoy? Esperábamos un call cap positivo, efectivamente ocurrió, y también decíamos que como las últimas transacciones de ayer eran alcistas, pues esto significaría que no iba a ser suficiente la apertura del mercado bajista para ubicarse por debajo de este nivel, con lo cual esperábamos un incremento y eso efectivamente ocurrió. Recuerden que estos conceptos se colocan gratuitamente, hace parte de la sección pública del Servicio Fénix, pero si ustedes desean más información del Servicio Fénix, de todos los accesos a simuladores, informes y todo lo demás, puede contactarme en las redes sociales, escribir al correo electrónico que aparece en pantalla, orlandos22@hotmail.com, y no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Orlando Santiago Fénix Valor. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.